actividad por la invitación. Y como decía Ricardo, la idea de hoy es conversar sobre los cultivos transgénicos aplicados en la agricultura, tratar de resolver las principales inquietudes que existen sobre el tema. Yo los invito a que participen activamente de esta actividad, que hagan todas las preguntas que tengan, que hagan todos los comentarios que tengan. La idea es tratar de resolver la mayor cantidad de dudas que existan sobre la materia. ¿Ya? Entonces, para partir, lo primero que vamos a hacer es poner en contexto la tecnología. ¿Para qué sirve esta tecnología? ¿Por qué existen los cultivos? Cuando hablamos de agricultura, la agricultura y los agricultores, en la historia de la agricultura, han tenido que verse enfrentados a distintos desafíos que afectan su producción, ¿no es cierto? ¿Cuáles desafíos? Por ejemplo, para que los agricultores tengan una buena producción, siempre han tenido que ingeniárselas para tener que controlar de manera eficiente las plagas de insectos que vengan la producción y vengan los rendimientos, ¿no es cierto? A su vez, otro desafío importante en la agricultura es la competencia con las malezas. Las malezas compiten con los cultivos en nuestros campos y las malezas toman los nutrientes del suelo y al tener que compartir los nutrientes de nuestro cultivo con una maleza, nuestro cultivo no rinde lo que debería rendir en términos de productividad. Otro desafío que los agricultores en la historia de la agricultura han tenido que hacer frente. Y por supuesto, las condiciones, los desafíos climáticos es otra condición que los agricultores tienen que enfrentar. Hay que adaptar variedades vegetales a condiciones de temperatura, a condiciones de salinidad, a condiciones de frío, etc. Y mucha gente no relacionada a la agricultura piensa que eso es relativamente simple y sencillo, cuando en la realidad eso no es tan fácil. Hay gente que dice, yo quiero que en esta parte se produzca X cultivo, pero no hay variedades adaptadas a esa temperatura, a esa condición de salinidad, etc. Y eso es un desafío que los agricultores constantemente tienen que estar enfrentando. Entonces, ¿cómo han hecho frente los agricultores a estas situaciones en la historia de la agricultura? Principalmente con dos estrategias. Uno es optimizando las prácticas agrícolas, prácticas de manejo agrícola, con el objetivo de maximizar las producciones. Y dos, mejorando las características de sus variedades de cultivos. Y cuando hablamos de mejorar las características, estamos metiéndonos en un área que se conoce hoy como mejoramiento genético vegetal. Y hoy día, ustedes pueden ver en este gráfico cómo desde el año 60 hasta el año 2008, los rendimientos de producción de distintos cultivos, los principales, trigo, maíz, arroz y soya, con estas dos estrategias generales de optimizar las prácticas de manejo agrícola y el mejoramiento genético vegetal, los rendimientos de producción han ido aumentando considerablemente porque se ha podido hacer frente a estos desafíos agrícolas. ¿Okay? ¿Y cómo se mejoran genéticamente los vegetales? Existen muchas estrategias de mejoramiento genético y una de las principales herramientas para mejorar genéticamente los vegetales es una técnica de cruzamiento, la técnica de cruzamiento. Algo que suena bastante sencillo porque la noción es que vamos a cruzar dos variedades sexualmente compatibles, obviamente, y luego de la descendencia vamos a seleccionar aquella que tenga las características de interés para nosotros. En este caso particular, el tamaño y el color. ¿Ok? Suena simple, pero en la realidad esto no es un paso de cruzamiento. Esto puede ser en múltiples pasos de cruzamiento y puede tomarnos años cruzar y cruzar y cruzar y cruzar variedades hasta llegar a la característica que nosotros queramos. Nosotros sabemos que las características de un individuo, de un organismo, de un vegetal, están determinadas por los genes que tiene, ¿cierto? Cuando cruzamos dos individuos, lo que estamos haciendo es generar nuevas combinaciones de genes y que esas nuevas combinaciones de genes le den nuevas características a nuestra descendencia, en este caso particular, el color y la forma, y el tamaño. Sin embargo, cuando nosotros cruzamos dos parentales, vamos a seleccionar una característica de interés, pero también podemos estar perdiendo características de interés. Ejemplo, el tomate. El tomate ha sido mejorado genéticamente para tener una mayor, digamos, cosecha, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué características se fue perdiendo en el tiempo? El sabor. Y eso, porque el tomate ha sido mejorado con esta técnica,
que tiene sus pros y sus contras. En este caso se pueden ir perdiendo características. ¿Por qué? Porque a la hora de cruzar, la descendencia hereda solamente el 50% de los genes de sus progenitores. No hereda el 100% de sus características. Entonces hay características que se heredan y otras que se van perdiendo. Y en ese contexto, el hombre ha desarrollado la mayor parte de las variedades vegetales que nosotros consumimos en la actualidad, con esa estrategia de cruzamientos, que es una estrategia de mejoramiento genético. Algunos ejemplos. A partir de este vegetal, el hombre obtuvo, a través de múltiples cruzamientos, en cientos de años, no en un año, en cientos de años, llegó un vegetal que hoy día nosotros consumimos a diario. ¿A cuál vegetal? Al maíz. A través de múltiples cruzamientos. Fue cruzando esta vegetal teosinte, que todavía existe en el sur de México y en el norte de Guatemala, con variedades sexualmente compatibles. La descendencia obtuvo características que el agricultor deseaba, por ejemplo, un mayor número de granos, no sé, mayor tamaño, etc. Fue seleccionando y esa selección después la volvía a cruzar con otro vegetal sexualmente compatible y la descendencia obtenía nuevas características, así. ¿Ok? El maíz lo desarrolló el hombre, el maíz no existía en la naturaleza, lo desarrolló el hombre a partir de cruzamientos dirigidos. El hombre decía, voy a cruzar esto con esto y veamos qué resulta. Seleccionaba si había algo de interés y luego eso lo seguía cruzando con otros vegetales. Del mismo modo, el hombre a partir de este vegetal que está aquí, llegó a las zanahorias. De este que está acá, a la lechuga. Esta lactuca sarriola es incomible prácticamente. Amarga, dura, etc. Hoy día la lechuga la podemos comer incluso sin aliñarla. Y de acá, por ejemplo, en esta mano, hay 28 ancestros del tomate. 28. Hoy día, en una mano, nos cabe un tomate. ¿Qué es lo que pasó dentro de este organismo? Ocurrieron cambios genéticos, modificaciones genéticas, no en el laboratorio, en el campo, que los agricultores cruzaban y seleccionaban lo que obtenían. Hoy día sabemos qué pasó dentro de esos organismos y incluso se ha determinado cuáles son los cambios genéticos que han ocurrido para producir estos cambios morfológicos, cambios de color, sabor, aroma, etc. Lo que les quiero transmitir es que esta es la principal estrategia. Existen muchas técnicas de mejoramiento genético, esta es la principal, los cruces dirigidos, y que el hombre ha desarrollado la mayor parte de los vegetales que nosotros consumimos en la actualidad. En este contexto es donde aparece la biotecnología. Y la biotecnología también nos permite desarrollar nuevas variedades vegetales para hacer frente a los desafíos que tiene la agricultura. ¿Y en qué se diferencia la biotecnología de un cruzamiento? Bueno, el objetivo, primero que todo, es el mismo, mejorar una característica determinada. Y eso es el objetivo de cualquier técnica de mejoramiento genético. Si no se mejora algo, no es una técnica de mejoramiento, valga la redundancia. Y las principales diferencias son, primero, en que vamos a trabajar con uno o con pocos genes que van a producir proteínas y que esas proteínas van a determinar las características que nosotros queremos modificar o mejorar. Ustedes saben, los genes producen proteínas y las proteínas son las que determinan las características del individuo. Con la biotecnología nosotros lo que vamos a hacer es mejorar una característica sin modificar las otras características del individuo. ¿Ok? A diferencia del cruce, donde pueden cambiar muchas características y pueden verse afectadas características que no queremos que se cambien. ¿Ok? Y además, otra diferencia de la biotecnología versus los cruzamientos es que podemos introducir genes que van a producir proteínas de especies no relacionadas. Entonces podemos incorporar características que es muy difícil que los organismos desarrollen en la naturaleza. ¿Ok? Y una tercera diferencia, que ustedes ya se deberían estar imaginando, es que a través de los cruzamientos nos puede tomar decenas de años mejorar una variedad. Imagínense en los frutales. Si ustedes quieren mejorar la característica de una fruta, de un durazno, por cruzamientos, ustedes tienen que crecer el árbol, que se produzca la fruta, y ver si la fruta tiene las características que ustedes quieren. Si no la tiene, todo el procedimiento, el proceso de nuevo. Y eso puede tomar muchos años. Con biotecnología, nosotros, desde el punto de vista de procedimiento, en 4 o 5 años podemos tener desarrollado el producto final. ¿Ok?
Entonces, la biotecnología y el mejoramiento genético y los cultivos transgénicos están en el contexto de mejorar las características de un vegetal para hacer frente a las necesidades de la agricultura. ¿Ok? Y para que nos entendamos bien a lo largo de esta presentación, cuando hablemos de transgénico, lo que estamos hablando es que es un individuo al cual le mejoramos una característica por medio de la introducción de un gen de una especie, de un organismo distinto, que puede o no estar relacionado. ¿Ok? Resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. La biotecnología, a diferencia de los cruces, nos permite acelerar el mejoramiento genético tradicional, lo cual es una condición que se busca a nivel global. Al igual que los cruzamientos, nos permite desarrollar nuevas variedades de cultivo para hacer frente a las necesidades de la agricultura. Y si el objetivo fuese mejorar la calidad de los alimentos, también lo podríamos desarrollar a través de biotecnología, incorporando genes que produzcan proteínas que apunten hacia ese objetivo. ¿Ok? Y así entramos de lleno a los cultivos transgénicos, en este contexto del mejoramiento genético y de las necesidades agrícolas. Los cultivos transgénicos partieron de forma comercial a nivel masivo en el año 1996. Aquí en este gráfico de barras naranjas ustedes ven la superficie global con transgénicos. Y parte del año 96, no se alcanza a ver muy bien ahí el año, con 1.7 millones de hectáreas, y vean cómo la superficie global va aumentando casi exponencialmente hasta que el año pasado hubo 175 millones de hectáreas a nivel global con cultivos transgénicos. 175 millones de hectáreas, para que ustedes tengan un panorama de qué es lo que significa, equivale al 12% de la superficie agrícola arable del mundo. Entonces, esta no es una tecnología que se use en un lugar recóndito o en una pequeña superficie global, es una realidad de la agricultura de hoy. El 12% de los campos arables del mundo hoy día cuentan con cultivos que han sido mejorados con biotecnología. Y en este mapa, ustedes pueden ver en verde los países que producen cultivos transgénicos. Pueden ver que en América prácticamente todos los países están produciendo cultivos transgénicos. Tenemos países en África, en Asia, en la Unión Europea algunos, en Oceanía, productores de cultivos transgénicos. Y en naranjo, ustedes ven aquí, países que no producen cultivos transgénicos, pero que importan alimentos derivados de cultivos transgénicos. Es decir, importan grano de maíz o poroto de soya, etc. Y que esos productos los utilizan como alimento para los animales o para producir alimentos para consumo humano. ¿Ok? Y aquí es muy importante aclarar desde ya que los alimentos transgénicos no están prohibidos en ninguna parte del mundo. Tenemos países que regulan la siembra de transgénicos, algunos la permiten, otros no permiten la siembra, y el consumo, también tenemos países, los países regulan el consumo, y todos los que tienen regulación permiten el consumo de transgénicos. ¿Ok? Entonces, estos que están en naranjo, algunos no siembran, pero sí consumen, o sí importan, para distintos usos. ¿Ok? ¿Y qué cultivos transgénicos existen de manera comercial? Cuando digo de manera comercial, es que nosotros podemos comprar o adquirir en cualquier parte del mundo. Muchas veces hablamos de transgénico y la gente piensa que va a la feria y que todo es transgénico. Bueno, en la realidad no es tan así. Cuando hablamos de transgénico, ya les dije, el año pasado hubo 175 millones de hectáreas, el 99.7% de esas 175 millones de hectáreas correspondió solo a 4 cultivos. Esos cultivos fueron algodón, maíz, soya y canola, o raps. ¿Ok? Y esos 4 cultivos dan cuenta del 99% de todos los transgénicos que hoy día existen de forma comercial. ¿Qué es lo que tenemos en este ítem otros? Bueno, tenemos una variedad de remolacha azucarera, mejorada con biotecnología, una variedad de alfalfa, una papaya y una variedad de zapallo italiano. Y esos son los cultivos transgénicos que hoy día existen. Aquí no hay arroz, no hay trigo, no hay cebada. Lo que no está aquí, no hay tomate, no existe desde el punto de vista comercial. No lo podemos comprar en ninguna parte del mundo. ¿Ok? Estos 4 que están aquí abajo se producen solamente en Estados Unidos o en Canadá. ¿Ok?
la remoneta azucarera en Estados Unidos y Canadá, la alfalfa solo en Estados Unidos, esta papaya se produce solo en Hawái, de hecho es la papaya hawaiana, y esta variedad de zapallo italiano se produce solo en Estados Unidos. Estos 4 de acá arriba se producen en los 5 continentes. ¿Ok? Entonces, esto es lo que existe en transgénico. Ustedes hoy día pueden ir a internet y van a encontrar historias de trigo transgénico, de arroz transgénico, de cebada transgénica. ¿Y en qué parte existe eso? ¿Qué características se le han mejorado a estos cultivos? Bueno, una de las principales características mejoradas ha sido la resistencia a insectos, uno de los principales desafíos de la agricultura. Aquí ustedes ven algunos ejemplos, campo de algodón transgénico resistente a insectos, y ustedes ven que resiste el ataque de los insectos plagas. En esta mitad de acá del campo, algodón común y corriente, al cual no se le aplicó insecticida, los insectos, en buen chileno, se hicieron chupete. ¿Ok? Aquí ustedes tienen distintos maíces resistentes a distintos tipos de insectos, plagas. Por ejemplo, ustedes tienen maíces transgénicos resistentes a insectos lepidópteros, que son estas larvas que se transforman en polilla y que principalmente afectan el tallo, la hoja y el grano. Y por otra parte tenemos maíces transgénicos resistentes a insectos coleópteros, que son estas larvas que se transforman en escarabajo y que se comen principalmente las raíces. Este maíz de acá no resiste el ataque de estos insectos, y el de acá no resiste el de acá. Cada producto está hecho para una condición específica. Cuando hablamos de resistencia a insectos, no es resistente a todos los insectos, es a un insecto en particular, de un grupo en particular. ¿Ok? Y aquí ustedes tienen un ejemplo con una soya transgénica, no transgénica, y ustedes pueden ver aquí cómo los insectos devoraron prácticamente la plantación. ¿Cómo se logra esta resistencia? ¿Qué gen se le introdujo? ¿Qué proteína es la que produce ahora la planta para lograr este efecto? Bueno, en el año 1920, casi 100 años atrás, o sea, ni siquiera alguien pensaba en el concepto transgénico, 100 años atrás, en Japón, un científico descubrió una bacteria del suelo que tenía actividad insecticida. Es decir, que cuando se metía insectos a muestras que lo tenían esa bacteria, los insectos se morían. ¿Y qué es lo que encontró ese científico 100 años atrás? Recuerden, encontró que esa bacteria lo que hacía era producir unas proteínas, y que esas proteínas tenían actividad insecticida. Y esas proteínas se han estudiado mucho desde hace 100 años hasta la fecha, y son las famosas proteínas CRI. Y aquí hay una tabla de resumen, hoy día que tenemos más de 100 proteínas distintas CRI. Y cada una de estas proteínas CRI es específica para distintos tipos de insectos. ¿Ok? Entonces tenemos unas proteínas CRI que afectan solo a algunos lepidópteros, otras que afectan solamente a algunos coleópteros, otras que afectan a algunos dípteros, la D, etc. Los dípteros son los mosquitos. Y desde esa fecha, desde 1920, se han venido utilizando en los campos de todo el mundo formulaciones de insecticidas basadas en la bacteria que encontró este señor, que se llama Bacillus thuringiensis, o formulaciones basadas en las proteínas que desarrollaba esa bacteria. En la década del 70, finales del 70, los científicos dijeron, ¿y para qué vamos a seguir echándole bidones con este insecticida basado en esta bacteria o basado en esta proteína? ¿Por qué no hacemos que la planta produzca esta propia proteína? Las proteínas que... Eso es lo que hicieron a través de biotecnología. Entonces, la proteína CRI y Bacillus thuringiensis tiene casi un siglo de uso en la agricultura, porque se utilizaban formulaciones de insecticidas con las proteínas CRI en los campos, ¿no es cierto? Pregunta. Primero, antes de la pregunta. Bacillus thuringiensis es un organismo natural, ¿no es cierto?, que vive en los suelos, prácticamente todo el mundo. Bacillus thuringiensis y sus proteínas CRI está incluso autorizado en la agricultura orgánica, para ser utilizado en la agricultura orgánica. ¿Por qué? Porque es un producto natural. Y tiene como 100 años de uso seguro en los campos. Entonces, hasta la agricultura orgánica tiene autorizada a esta bacteria y sus proteínas CRI. Pregunta. ¿Por qué la proteína CRI podría causar un efecto tóxico, dañino, alergénico, lo que ustedes quieran, en un cultivo transgénico?
y no causa problemas en la agricultura convencional y en la agricultura orgánica. ¿Tiene lógica o podría tener lógica eso desde un punto de vista técnico? Pero mueve la cabeza, sí, no, díganlo. Desde un punto de vista técnico, no. Vamos a ver más en detalle esto más adelante. La otra característica que se ha modificado en los cultivos transgénicos que hoy día existen de forma comercial ha sido la tolerancia a herbicidas. ¿Con qué objetivo? De que nosotros apliquemos un herbicida, nuestro cultivo lo tolere y las malezas no sean capaces de tolerar ese herbicida. Y así podemos lograr que nuestro cultivo pueda captar todos los nutrientes del suelo de manera eficiente y tener unos buenos rendimientos de producción. ¿Ok? Aquí tienen un ejemplo con 3 cuadrantes de alfalfa, una alfalfa sin tratamiento con herbicida, todas esas florcitas son malezas que aparecen. Aquí ustedes tienen el tratamiento convencional, es decir, con herbicidas de uso común, igual aparecen malezas. Y aquí está el tratamiento, el cuadrante de alfalfa transgénica, tolerante al herbicida de glifosato, donde desaparecen las malezas, se pueden controlar de manera eficiente. Aquí tienen un ejemplo con soya. Esta es la principal característica que hoy día cuentan los cultivos transgénicos, la tolerancia a herbicidas, junto a la resistencia a insectos. ¿Cómo se logra esta característica? ¿Qué gen se introduce? ¿Qué proteína tiene que producir la planta para tolerar estos herbicidas? Todas las plantas, todas, y la mayor parte de los microorganismos tienen esta vía metabólica que está esquematizada aquí en verde. Esta vía metabólica es la vía de los aminoácidos aromáticos, tirosina, fenilalanina y triptofano. Los animales y las personas no producen estos aminoácidos, por eso tenemos que consumir vegetales para poder tener estos aminoácidos en nuestra dieta. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el glifosato, por ejemplo? Cuando nosotros aplicamos a una planta, el glifosato se une a una enzima clave en esta vía metabólica. Se une esa enzima. Al unirse, esa enzima no puede funcionar, hacer su función, y por ende la planta o maleza no produce aminoácido aromático, y como no produce aminoácido aromático, se muere. ¿Ok? En este caso, una maleza. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Recuerden, todas las plantas y la mayor parte de los microorganismos tienen esta vía metabólica. Entonces el hombre buscó alguna planta o alguna bacteria que tuviera esta misma enzima, pero que el glifosato no subiera. Y buscó y encontró una. Hoy día existe más de una, pero encontró una. ¿Qué es esta que está aquí? De una bacteria. Y esta enzima que está acá es la misma que esta, para la misma vía metabólica, tiene la misma función. Tiene una identidad, que significa similitud, en términos de proteína, de un 50%. Sin embargo, al no ser idéntica, el glifosato no la reconoce, no se une y por ende la planta ahora sí puede producir aminoácido aromático, pero el glifosato no le hace nada. Pregunta: ¿hace cuánto tiempo el hombre en su dieta consume enzimas de este tipo? Toda la vida, porque toda la vida hemos comido vegetales, ¿no es cierto? ¿Cuánto se parecen las proteínas de este tipo entre sí, entre los vegetales y entre los microorganismos? La mayoría andan en este rango de identidad. 50%. Entonces, al igual que la proteína CRI, que tenía 100 años de historial de uso seguro, las proteínas de este tipo, las GPS, PS, ya no tienen 100 años de historial de uso seguro. Podríamos decir incluso miles de años de historial de uso seguro. ¿Hace cuánto tiempo se vienen consumiendo? ¿Ok? Mantengan eso en mente, lo del historial de uso seguro. Entonces hoy día, con los cultivos transgénicos que existen, principalmente esos 4 que nombramos, maíz, soya, algodón y canola, con las características que mencionamos, resistencia a insectos y tolerancia a herbicida, que eso es lo que hay, en cuanto a transgénicos, se ha evaluado ciertos cultivos que han representado. ¿Tienen beneficio? ¿Generan perjuicio? ¿Han resultado útiles o no útiles para los agricultores? ¿Generan o no impacto en el medio ambiente? Etcétera. Y eso se ha evaluado y se ha reportado en distintas publicaciones científicas y en distintos estudios ese tipo de análisis. Aquí yo traté de recopilar las últimas publicaciones, 2014, 2011, 2013, 2014, 2010 y 2013. Son las últimas revisiones bibliográficas que existen sobre el tema. ¿Y cuál es el resumen de todas
de esta información técnica científica sobre los transgénicos? Bueno, lo vamos a resumir en términos generales en beneficios que apuntan hacia la seguridad alimentaria, hacia una mayor disponibilidad de alimentos y beneficios desde el punto de vista económico y social. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ha reportado este tipo de estudios. Como hemos reducido, con este tipo de variedades mejoradas con biotecnología, hemos reducido la cantidad de insecticidas y la cantidad de herbicidas que se utilizan en los campos, y a su vez hemos mejorado los rendimientos de producción a través de controlar de manera más eficiente los insectos y controlar de manera más eficiente las malezas. Hemos aumentado la productividad disminuyendo las pérdidas por ataque de insectos y de maleza. Se ha aumentado la productividad. Y esa productividad, en casi 16, 17 años de uso de la tecnología, se ha cuantificado en casi 400 millones de toneladas extras de alimentos y fibras que se han producido a nivel mundial. ¿Eso a qué nos lleva? A una mayor producción de alimentos, una mayor disponibilidad de alimentos. A diferencia de cualquier otro producto alimenticio desarrollado por otra técnica de mejoramiento genético, que existen varias y podemos hablar después de ellas si ustedes quieren, los transgénicos son los únicos que tienen que ser analizados, evaluados y autorizados previo a su autorización de siembra o de consumo, los únicos. Y eso los convierte en los alimentos más estudiados en la historia de la humanidad. No existe otro producto alimenticio que se tenga que evaluar o autorizar previa a su siembra o consumo. Y por otro lado, entre el 96 y el 2012 que se ha usado esta tecnología, como los agricultores han disminuido sus costes de producción, porque usan menos herbicidas, menos insecticidas, etc., y han aumentado su rendimiento porque reducen las pérdidas debido al ataque de insectos y al ataque de las malezas, los agricultores han ganado en beneficio económico. Y eso se ha cuantificado en casi 120 mil millones de dólares a nivel global en casi 17 años de uso de la tecnología. Y esto es lo que explica el aumento exponencial en la superficie de transgénicos a nivel mundial, pasando de 1 millón de hectáreas hace 17 años a las 175 millones de hectáreas que ya tenemos. A los agricultores se les ha ayudado a hacer frente a sus desafíos que tienen en los campos, ataques de insectos, malezas, etc. Y los agricultores que usan estos cultivos se han visto beneficiados porque han recibido una contribución para hacer frente a sus problemas en el campo. ¿Okay? Como yo les dije anteriormente, los países tienen regulaciones sobre los transgénicos. Y vamos a ver más adelante por qué. Y si ustedes fuesen reguladores de los países, recuerden, hay regulación para siembra, regulación para consumo, y si ustedes fuesen reguladores, ¿cómo podrían tener una regulación de transgénicos donde puedan incluir un algodón y a su vez una papaya? Si ustedes fuesen reguladores, ¿es posible eso? Técnicamente es difícil porque un algodón con una papaya no se parecen en nada, son productos distintos. ¿Cómo regulamos un algodón de la misma manera que una papaya? Son productos distintos. Entonces, lo que hacen los reguladores en los países no es regular cultivos transgénicos. Lo que regulan es otro concepto y que es muy importante. Lo que regulan son eventos transgénicos y que no es lo mismo. Yo les voy a explicar a qué se refiere esto. Entonces, si ustedes quieren comparar un algodón con una papaya, con una alfalfa, no son comparables porque son productos distintos, tienen características distintas, biologías distintas, entonces hay que analizar esos productos de manera distinta. Usemos un cultivo como ejemplo, el maíz. Hoy día nosotros tenemos maíces transgénicos resistentes a insectos por un lado, y por otro lado tenemos maíces transgénicos tolerantes a herbicidas, ¿no es cierto? Para lograr la resistencia a insectos, introdujimos un tipo de genes que producen un tipo de proteínas que son distintos a los genes y proteínas que producen este tipo de cultivos. ¿Claro? Entonces, si ustedes fuesen reguladores, tampoco podrían comparar estos maíces, porque son productos distintos. Compliquémoslo aún más. Sigamos con la resistencia a insectos. Como ya les mencioné anteriormente, hoy día tenemos maíces transgénicos resistentes a insectos coleópteros y maíces transgénicos resistentes a insectos lepidópteros.
de nuevo, si ustedes fuesen reguladores, ustedes no pueden comparar estos productos con estos de acá, porque esos maíces tienen genes distintos que producen proteínas distintas. ¿Okay? Sigamos por la vía de los lepidópteros. Hoy día tenemos distintas proteínas CRI con actividad insecticida para distintos tipos de insectos lepidópteros. Entonces hoy día, con este gen, podemos producir una proteína que tiene actividad insecticida para un grupo de lepidópteros, y con este para otro grupo de lepidópteros, y para este para otro grupo de lepidópteros. ¿Ok? Entonces, de nuevo, no podemos comparar estos productos porque son genes distintos que producen proteínas distintas para controlar insectos distintos, en este ejemplo. Y si tomamos un solo gen de todos estos, ese gen, cuando nosotros lo insertamos en un cultivo, se puede incorporar, imagínense si yo soy un ovillo de ADN, ese gen, si lo introducen, se puede incorporar al azar en distintas partes del ADN. Y como si ustedes quisieran poner un ladrillo en una muralla que ya está construida, ustedes tienen que hacer un hoyo en esa muralla y poner el ladrillo, ¿no es cierto? Bueno, en el ADN hay que hacer lo mismo, hay que abrir el ADN, meter el gen, y si abrimos el ADN, algo podemos romper, ¿no es cierto? Al igual que en la muralla, no es lo mismo si hacemos un hoyo acá, o si hacemos un hoyo acá. En el ADN no es lo mismo si hacemos lo abrimos acá o lo abrimos acá. Y eso es al azar, pero el hombre puede identificar dónde se produjo esa inserción, dónde se produjo esa modificación y si eso afectó o no afectó la fisiología de la planta. Y eso nos lleva a que cada una de estas modificaciones son eventos distintos. ¿Ok? Y lo que los países regulan son eventos, porque cada evento es único y no comparable al otro. O sea, ese evento que está aquí, a pesar de que tiene el mismo gen que el que está acá, tienen comportamientos, fisiologías, rendimientos distintos. ¿Ok? Y por ende, análisis distintos. Y los países regulan eventos, no transgénicos, no cultivos transgénicos. Y esto es muy importante, porque hoy día cuando hablamos de transgénicos, hay gente que dice, yo estoy a favor de los transgénicos. Y la pregunta debería ser, ¿de qué evento? Porque no son comparables todos los eventos. Y hay gente que dice, yo estoy en contra de los transgénicos. Y la pregunta es, ¿de cuál evento? ¿De un evento de resistencia a insectos? ¿De uno de tolerancia a herbicida? ¿De cuál? Porque tienen genes distintos, que producen proteínas distintas y que tendrían efectos, fisiologías, productividades distintas. Hoy día, como la mayor parte de la ciudadanía no tiene por qué manejar este concepto, se confunde la discusión y trata el concepto transgénico como algo genérico, como hablar de medicamentos. Si usted le duele la cabeza y yo le digo, tómese un medicamento, usted se podría tomar un jarabe para todo, pero no tiene nada que ver. Cada medicamento es para una cosa distinta. Lo mismo pasa con los transgénicos. Cada uno es para una cosa distinta, tiene una mejora para una situación distinta. Y no son agrupables todos en un mismo saco. ¿Ok? Y los países lo que hacen es regular eventos. Y en este mapa que está acá, ustedes pueden ver cómo cada país, que tiene regulaciones, tanto para siembra como para consumo de transgénicos, bajo sus normativas y sus regulaciones, dan autorizaciones para distintos eventos. Ejemplo, en Estados Unidos, el año 2012, esto es del 2012, habían para siembra 148 eventos autorizados, recuerden, de estos 4 cultivos principales, y para consumo habían 177 eventos. Por su parte, la Unión Europea, para siembra tenía 2 eventos autorizados y para consumo 46 eventos autorizados. No estamos hablando de cultivos, estamos hablando de eventos. En estos 46 hay que dividirlo por la cantidad de cultivos distintos. ¿No es cierto? Y también, para que les llame la atención desde ya, ustedes han escuchado que la Unión Europea no se siembra en transgénicos. Bueno, hay 2 eventos autorizados para siembra. ¿Y ustedes han escuchado que la Unión Europea no se consume transgénicos? Hay 46 eventos autorizados para consumo en la Unión Europea. Y eso llama la atención porque la regulación de la Unión Europea es una de las regulaciones más estrictas en temas de transgénicos. Y la regulación más estricta tiene autorizados distintos eventos transgénicos para consumo humano. Cada país tiene su regulación y su marco normativo. Ejemplo aquí, Brasil tenía en el 2012 36 eventos aprobados para cultivo, otros 36 para consumo, Argentina 27,
Fíjense, en Japón, para cultivo, 0, aprobado para siembra. Sin embargo, para consumo, 110 eventos autorizados para consumo. Yo les dije, los alimentos transgénicos no están prohibidos en ninguna parte del mundo, a pesar de que existe regulación para esto. Los alimentos transgénicos en todo el mundo se consumen. Si existiesen problemas reales para la salud de los transgénicos, no habrían autorizaciones de consumo. ¿Se entiende lo que les quiero transmitir? Hay países que efectivamente han puesto más trabas para la siembra, pero de igual manera consumen. Entonces, hoy día tenemos los principales países importadores, tienen sus marcos regulatorios, y los países productores también tienen sus marcos regulatorios para saber qué se puede, qué no se puede, qué se autoriza y qué no se autoriza en términos de transgénico. ¿Y en qué se basan estas regulaciones? Se basan en criterios internacionalmente reconocidos, donde a nivel global se han puesto de acuerdo, que cada país haga su regulación, pero pongámonos de acuerdo y que se basen en algunos criterios. Entonces, entidades como la Autoridad Europea, canadiense, de Estados Unidos, coreana, australiana, etc., la Organización Mundial de la Salud y la FAO y el Codex, han dictado criterios de cómo tener que analizar desde el punto de vista ambiental los transgénicos y cómo analizarlos desde el punto de vista del consumo, para establecer marcos regulatorios. ¿Ok? Y en este contexto, este es un ejemplo de un esquema de evaluación desde el punto de vista ambiental. Imagínense que ustedes tienen una variedad de maíz transgénico y la quieren introducir en Chile. ¿Y a qué le tendrían que pedir permiso? Al Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Y qué haría el Servicio Agrícola y Ganadero? Bueno, pondría en marcha un procedimiento de análisis de si se genera o no genera algún potencial riesgo ambiental. ¿Y en qué se basa ese análisis? Bueno, primero, una de las primeras preguntas es, si ponemos maíz transgénico en Chile, ¿se puede cruzar con alguna variedad nativa de maíz? Como la primera pregunta que sería el SAP. ¿Y qué responderían ustedes a eso? ¿Hay maíces nativos en Chile? No. Entonces, primera pregunta, ¿riesgo para variedades nativas? 0, porque no hay variedades nativas en Chile. Distinto sería si ustedes quisieran, recuerden que no existe papa transgénica comercial, pero imaginemos que existe. Si ustedes quieren pedir autorización para una papa transgénica. Pero ¿y el maíz que trajeron los incas a la zona, a esta región? No es nativo, porque lo trajeron mitos. Ya, sí, pero Nativo significa que se originó en un lugar. Sí, pero profesor, eso tiene más de 1200, 1300 años acá en esta región. No podemos decir que eso ya forma parte, digamos, de este escenario geográfico. Sí, para allá voy, pero eso es otro concepto. Son centros de diversidad, así se llaman. Y eso también está dentro del análisis. Claro, porque si pudiéramos definir nativo, usted me diría, no, es la planta que lleva 1 millón de años en un lugar. No, nativo es que se origina en un lugar. Por ejemplo, ¿las sandías de dónde son nativas? No son nativas de Paine. Entonces el trigo tampoco sería nativo acá porque es producido en el Medio Oriente. El Oriente Medio. El trigo es nativo de Oriente Medio. El tomate es nativo de Sudamérica. La frutilla es nativa de Chile. Las sandías son nativas de África. Es que si llegamos a ese nivel de detalle y de especificidad, en realidad los países tendrían cada uno 5 cultivos. Entonces, ¿cómo definimos la situación? ¿Cómo definimos la situación? Bueno, hacia allá voy. Entonces, el primer análisis es impacto sobre variedades nativas. El maíz, ¿dónde se originó? En México, principalmente, y hay otros centros de origen en Perú. ¿Ok? Y cada cultivo tiene un origen ya. En el caso del maíz, no tendríamos problema. En el caso de la papa, si ustedes quieren pedir autorización para una papa transgénica, ¿qué les diría el SAC? Le diría, ¿sabe? Yo no le voy a dar autorización porque Chile sí es centro de origen de la papa y tenemos papas nativas en Chile. Y yo no quiero que se cruce la papa nativa con la papa transgénica. ¿Sí o no? Pero ustedes, si son expertos en el tema, le dirían, oiga, pero la papa está en Chile, la papa nativa. Deme usted permiso para usar papa transgénica de Arica a Punta Arenas, siendo grosero en el ejemplo, y yo no me meto en Chile. Y técnicamente hablando, el SAC debería decir... ¿Y qué pasa si yo tengo un cultivo, por ejemplo, yo estoy cultivando papas chilota acá en Temuco? ¿Y qué pasa ahí? Voy para allá, dame una diapositiva y voy a llegar a eso. Tranquilo, pero no para que quede bien claro el concepto.
Y ustedes podrían decirle al SAT, deme permiso en todo Chile continental y en Chiloé yo no lo uso, la papa transgénica. Técnicamente el SAT debería decir que bueno. Y ustedes pueden ir más allá técnicamente. Y decirle al SAT, oiga SAT, pero usted sabe que las papas nativas tienen una cantidad de ADN que las hace organismos diploides. Y las papas comerciales, sean o no sean transgénicas, son tetraploides. Y si usted cruza un tetraploide con un diploide, la descendencia es estéril. Entonces, ¿qué impacto ambiental o qué impacto con las variedades nativas tenemos? Desde un punto de vista estrictamente técnico, ninguno. Para el ejemplo, estamos hablando para el ejemplo, no estoy diciendo con eso autoricemos la papa transgénica si es en Chile, estoy diciendo cómo el análisis que hacen los reguladores en los distintos países. Y ese análisis es el que se utiliza desde el punto de vista de la siembra. Ahora, podemos complicar más el ejemplo, porque si a ustedes un regulador les puede decir, queremos evitar que se cruce un transgénico con una variedad nativa, o con un centro de diversidad genética, o con la producción comercial de cualquier producto sexualmente compatible. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero usted en Chiloé producen papa no transgénica que también se puede cruzar con su papa nativa. Y también se está perdiendo la pureza genética de la papa nativa al cruzarse con papas comerciales. Asterix, la que ustedes quieran. ¿Sí o no? Entonces, la excusa, entre comillas, la excusa de decir queremos evitar perder la pureza genética es hasta por ahí, ¿no? Porque si usted quiere mantener la pureza genética de cualquier cultivo, tienes que evitar que cualquier cultivo compatible esté a la redonda, no solo el transgénico. ¿Se entiende? Eso es parte del análisis que hacen los países para permitir la siembra de carne, desde el punto de vista ambiental. Una agricultura aislacionista, porque eso no se puede hacer hoy día. Respondiendo a tu pregunta, sí. Que dije que venía en esta diapositiva. Después tenemos que analizar, los reguladores lo que hacen es analizar la biología del cultivo, ya da lo mismo si es transgénico o no es transgénico. Por ejemplo, los estudios científicos han dicho cuál es la probabilidad de que un maíz, sea o no sea transgénico, se cruce con otra variedad de maíz a cierta distancia. Y eso se ha determinado. Y se ha visto que a 50 metros de distancia, la probabilidad de que se cruce un maíz con otro maíz, da lo mismo si es transgénico o no, es menor al 0,5%. ¿Qué hacen los países? Los reguladores toman medidas de bioseguridad para evitar el cruce y se ponen a 200 metros y exigen. Esta es una medida promedio. Hay países que exigen 300 para el maíz, otros que exigen 150. Cantidad promedio. ¿Ok? En base a información técnica y científica se establecen normas o medidas para evitar que se cruce o cualquier cosa compatible. En el caso de la soya, como es una biología distinta, se ha demostrado que a 10 metros de distancia la probabilidad de que se cruce una soya, da lo mismo si es transgénico o no, con otra variedad de soya es 0%. ¿Por qué? Porque el polen de la soya no anda volando por el viento. El polen de la soya es muy pesado y tampoco se lo llevan los insectos. La soya es una planta que se autofecunda, es decir, libera el polen y lo recibe aquí abajo y se fecunda. Entonces a 10 metros ya no pueden encontrar polen de soya. ¿Y qué es lo que han hecho los países? Que producen soya para evitar que se cruce una variedad de soya con cualquier otra soya, se ponen a 20 metros de distancia, el doble de tamaño. Y así cada cultivo, por su biología, tiene su medida para evitar cruzamiento. Ejemplo, la vid, las uvas. Imaginemos que ustedes tienen una uva transgénica, da lo mismo la característica que le mejoraron. Si ustedes fuesen reguladores, ¿cómo analizarían el caso de la vid? Dirían, los que trabajan con vid o los agricultores que usan vides multiplican o reproducen por polen las vides. No, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace? ¿Por qué? Reproducción, eso se llama reproducción asexual. Sí. En ninguna parte del mundo se reproducen las vides por polen. ¿Por qué? Porque los productores de vides quieren mantener pura su característica. Imagínense si ustedes son productores de Cabernet Sauvignon, no quieren que se les cruce con la de Carmener que está al lado, ¿no es cierto? Porque si no su vino perdería las características, lo mismo que la uva de mesa, etc. En ninguna parte del mundo se usan uvas, se cruzan uvas por polen. ¿Okay? Entonces el análisis es distinto. Cada cultivo, de acuerdo a su biología, tiene sus medidas para evitar cruzamientos con variedades sexualmente compatibles. Y eso es lo que usan los reguladores, toda esta información para hacer su análisis desde el punto de vista de la siembra. Además, analizan otras cosas.
Por ejemplo, si tenemos un cultivo transgénico resistente a insectos lepidópteros, por ejemplo, ¿ese cultivo efectivamente es contra algún lepidóptero o puede afectar a otros insectos? Entonces, también se evalúan ese tipo de situaciones. En esta diapositiva en particular, yo les pongo el caso de las abejas. Siempre se dice que los transgénicos afectan a las abejas. De partida, tendríamos, si alguien llegase a hacer esa afirmación, tendría que decirnos, ¿cuál transgénico? Entonces, uno me puede decir, ok, los resistentes a insectos. Ya, ok, analicemos la situación. Bueno, de que las abejas han disminuido su población, eso es un hecho, nadie lo niega. Y eso se conoce hoy día, está escrito y se conoce como el desorden del colapso de la colonia. Sin embargo, la desaparición de las abejas ocurre hace mucho tiempo. Los transgénicos existen hace 17 años, de forma comercial. Las abejas, en este gráfico que ustedes ven aquí, desde el año 50, vienen disminuyendo su población a nivel global. Este es un gráfico de Estados Unidos, desarrollado por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Sí, sí, verdad. Entonces, ¿por qué la gente asocia que el transgénico puede afectar a una abeja? Las abejas están desapareciendo en países donde no hay transgénico. Por ejemplo, en Francia, en Alemania, donde no hay transgénico, también están desapareciendo las abejas. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa al transgénico? Hay más de 30 publicaciones científicas hoy que han descartado efectos adversos de los transgénicos sobre las abejas. Más de 30. Y hoy día se cree que este descenso en la población de las abejas está relacionado a enfermedades causadas por ácaros, como la varroa, y a algunos microorganismos como los apis. Y por ahí va la desaparición de la abeja. Y toda esta información es la que usan los reguladores. Yo les mostré aquí el ejemplo de las abejas, pero los reguladores lo hacen para distintos tipos de insectos para ver si hay potenciales riesgos o algún efecto sobre ellos. Lo que se maneja hoy día es que las abejas están desapareciendo también por otros factores ambientales como la disponibilidad de recursos florales, que ya hay mucho hielo y mucho biodiversidad, y también por la pesticida, que es el principal problema. Y el tema transgénico con los pesticidas sí tiene una relación súper fuerte, porque muchos transgénicos incentivan el uso de pesticidas al ser resistentes a los pesticidas. Entonces ahí hay una relación quizás indirecta, pero es importante. Bueno, eso que tú estás mencionando no es correcto desde qué punto de vista. Lo que tú dices es correcto hasta la mitad. Por ejemplo, la Unión Europea dijo, es posible que la desaparición de las abejas esté relacionada a un par de insecticidas. ¿Cuáles son esos insecticidas? Los neonicotinoides. Y prohibió 2 neonicotinoides por 2 años para evaluar si es que esos neonicotinoides eran o no responsables de la baja en la vida de las abejas. Va 1 año, todavía no hay datos para decir si eran o no responsables. Sin embargo, los neonicotinoides se usan en transgénicos y en no transgénicos también. No son específicos de los transgénicos. No, yo no digo que los transgénicos disminuyan la abeja, pero hay relaciones directas que sí son importantes en esa. Además que el tema se está evaluando, no está confirmado. Es un síndrome, en realidad no se conoce la verdadera causa. Exacto, esa es la respuesta. Por eso hoy se cree. Exacto, es multifactorial, no se sabe con exactitud cuál es la causa, todo apunta a que estas serían las principales, no las únicas causas responsables. Pero como bien dices tú, es una cuestión multifactorial. Profesor. Y está el análisis para determinar bien eso. Bueno, yo nunca leí un artículo donde diga que la desaparición de las abejas se debe a los cultivos transgénicos. Yo creo que ahí, en ese sentido, esta ficha está como mal enfocado, porque jamás leí un artículo de eso. Me acuerdo que el primer artículo que leí sobre el despoblamiento de las colmenas o de los cajones fue por el año 98-99 en un National Geographic, en el cual analizaba la situación de la zona de los Badlands, en toda la zona que comprendía la Federación Sioux en Estados Unidos, que era donde estaban los pueblos que pertenecían a la Federación Sioux. Y ahí se hablaba, digamos, de un colapso bastante interesante que después se fue haciendo más fuerte y hoy día es más importante. Y yo me acuerdo que en ese tiempo conversábamos con otras personas y analizábamos el tema de la contaminación, los niveles de contaminación que tenía Estados Unidos. Estados Unidos produce el 25% de la contaminación mundial, siendo el 2% de la población. Entonces, era lógico que en algún momento se iban a pisar la cola. Y si pisaron la cola, se empezaron a pisar la cola con las abejas. Pero también
a ese fenómeno yo creo que se podría haber empezado después a sumar este tema de los transgénicos, en el sentido de que formas desiertos verdes donde las abejas no tienen la nutrición adecuada y van desapareciendo porque su nutrición no es la que ella necesita. Entonces piense usted que en Estados Unidos los cultivos son inmensos, son millones de hectáreas donde una máquina para secar una sementera de trigo demora un día en dar una vuelta. O sea, una cosa sorprendente, dantesca. Sin Entonces, duda. en ese espacio, si yo tengo abejas, ¿cómo se alimenta? ¿De dónde sale? Si la tengo inserta en rodeada por 1 millón de hectáreas donde no tiene de qué alimentarse. Entonces, por ahí va el colapso también de las abejas, en el sentido de que estamos formando estos desiertos verdes donde la abeja no tiene una nutrición adecuada. Bueno, sin duda, pero tu aprehensión es una hipótesis, porque hoy día no está comprobado ni demostrado cuál es la causa. Lo más probable es que también sea un componente de la... Puede ser una Pero yo te puedo hipótesis. decir que en Estados Unidos, en zonas agrícolas gigantescas como las describes tú, donde las abejas no han desaparecido. Otras en que sí, otras en que no. Entonces se está tratando de ver cuáles son los factores, todos los factores que influyen. Yo traigo a colación esta diapositiva simplemente para mostrarles que se analizan distintas cuestiones ambientales, al igual que las abejas se analizan otros insectos, dependiendo de los insectos que predominen en distintas regiones, y son parte del análisis para otorgar o no la autorización de un transgénico. ¿Ok? Eso desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista del consumo, es otro tipo de regulación. Los países tienen otra regulación para el consumo. La siembra es por un lado, el consumo es por otro. Y los países, ¿cómo regulan el consumo? También en base a criterios internacionalmente reconocidos. Si nosotros introdujimos un gen, que ese gen va a producir una proteína, que mejoró una característica determinada, lo que nosotros tenemos que analizar desde el punto de vista de la salud del animal o de la persona es las características de esa proteína, ¿no es cierto? Esa proteína es la que podría tener algún efecto para la salud, dañino o beneficioso, lo que sea. Y hay que analizar esa información. Entonces, desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria, vamos a analizar el gen que se introdujo, vamos a analizar la proteína y algo fundamental es el historial de uso seguro, como lo hablábamos anteriormente. Vamos a hacer también evaluaciones de toxicología y de alergenicidad para ver si es que hay algún efecto de esta proteína sobre estos parámetros. Vamos a analizar la composición de los nutrientes del cultivo. Si ustedes cambiaron la resistencia a insectos en un cultivo, no tienen por qué cambiar la cantidad de vitaminas o la cantidad de aminoácidos del cultivo, ¿no es cierto? Y las regulaciones exigen este tipo de información. La actitud nutricional, ¿qué significa esto? Que si ustedes de nuevo tienen un cultivo tolerante a un herbicida y se lo dan de comer a una vaca, la vaca no tiene por qué producir más o menos leche. Porque nosotros modificamos la tolerancia al herbicida o la resistencia a insectos, no para que se le modificara la fisiología a la vaca producto del consumo. ¿Ok? Todo ese tipo de cosas se evalúan. Una de las principales pruebas que se hacen en esta evaluación son las pruebas de digestibilidad. ¿Qué significa esto? Significa las proteínas nuevas que tiene este cultivo. ¿Se digieren o no se digieren cuando pasan por el estómago? Si se digieren, ¿existe alguna probabilidad de efecto tóxico, alergénico o lo que ustedes quieran sobre el organismo? No. Tiende a cero porque se degradó, se digirió. Y si se digirió, no tiene función. Y si no tiene función, no tiene efecto, ni positivo ni negativo, en el organismo que la consume. Entonces es una prueba que se exige. ¿Y esto cómo se evalúa? Se evalúa en fluidos gástricos simulados. Esto es una olla, simulamos los fluidos gástricos, tanto los animales como las personas, aplicamos las proteínas en el laboratorio y las vamos evaluando en el tiempo, en este caso en segundos, cuánto tiempo aguantan. Todas las proteínas que hoy día se utilizan en los transgénicos, que hoy día existen de forma comercial, a los 15 segundos se degradan en fluidos gástricos simulados. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué es importante esta información? Porque si la proteína se degrada en 15 segundos, no queda nada para que pueda tener un efecto a largo plazo, sea positivo o negativo. Ustedes han escuchado cuando hay gente que dice faltan estudios sobre los transgénicos, sobre la salud, faltan estudios a largo plazo sobre esto, no sabemos lo que le va a pasar a las generaciones. Y ustedes podrían contrapreguntar y decir, ¿y por qué vamos a estudiar a largo plazo si la proteína se digirió en 15 segundos en el estómago y si se digirió no se acumula nada? Y si no se acumula nada, no hay efecto ni al corto ni mediano ni al largo plazo.
Por eso es tan importante esta prueba de digestibilidad. Y las proteínas que hoy día se utilizan en los transgénicos, como las proteínas CRI y como las EPS-PS para la tolerancia al glifosato, en menos de 15 segundos se digieren en estos fluidos gástricos. Y también, aparte de estos fluidos gástricos simulados, se han hecho evaluaciones reales en animales donde también se evalúan y se ha visto la digestión de las proteínas. Y aparte de toda esta información y estos marcos regulatorios que tienen los países también se basan en la información científica que está publicada sobre los transgénicos. Entonces, la primera pregunta, y que mucha gente dice, es los transgénicos no han sido estudiados. Otros dicen sí, los transgénicos sí han sido estudiados. Bueno, ¿qué le creo? Entonces, con esa pregunta, científicos italianos, el año pasado, hicieron una publicación donde trataron de responder la siguiente pregunta. ¿Se han estudiado o no los transgénicos? Así de simple. Para solucionar esa pregunta, dijeron, vamos a investigar cuántas publicaciones científicas se han publicado en los últimos 10 años sobre transgénicos. ¿Ok? Y con eso, primero, vamos a ver si se han estudiado o no se han estudiado. Y segundo, vamos a ver si en base a esos papers, los transgénicos son seguros, no son seguros, tienen riesgo o no tienen riesgo. ¿Ok? Y lo que hicieron estos científicos italianos es que lo publicaron en esta revista el año pasado, y sus resultados los representaron en esta tabla. ¿Y qué dice esta tabla? Dice, en los últimos 10 años se han publicado 1.783 estudios científicos sobre transgénicos, en revistas científicas. Esos 1.783 los clasificaron en distintas categorías, 770 apuntaban hacia evaluaciones de consumo humano y animal, otras 850 desde el punto de vista, eran evaluaciones desde el punto de vista ambiental, y otros 160 eran aspectos generales de la tecnología. Entonces, primera pregunta que resolvieron los investigadores. ¿Han sido estudiados o no han sido estudiados los transgénicos? Sí. Ahora, venía la segunda parte. ¿Qué nos dicen estos 1780 papers? ¿Y cuál fue la conclusión de estos autores? La conclusión fue que en base a toda la información técnica y científica disponible, no se puede concluir que los transgénicos tengan un riesgo o generen algún riesgo distinto a lo que genera un cultivo común y corriente. Ustedes podrían decir, ¿pero qué está hablando este tipo? ¿Cómo los cultivos convencionales o común y corriente tienen riesgo? Sí. ¿Una papa común y corriente tiene riesgo al ser consumida? En algunos casos sí. En algunos casos sí. Sí. ¿Un apio genera riesgo? ¿Un apio genera riesgo? Sí. Hay apios que producen compuestos naturales que son los que producen alergia en la población. Bueno, por eso, hoy día un transgénico no tiene ni más ni menos riesgos que una planta común y corriente, en base a la información técnica y científica disponible. Sin embargo, dentro de estos 1780 papers o publicaciones científicas, encontramos efectivamente algunas publicaciones que sugieren efectos adversos. ¿Han sido estudiados o no han sido estudiados los transgénicos? Sí. Ahora, venía la segunda parte. ¿Qué nos dicen estos 1780 papers? ¿Y cuál fue la conclusión de estos autores? La conclusión fue que en base a toda la información técnica y científica disponible, no se puede concluir que los transgénicos tengan un riesgo o generen algún riesgo distinto a lo que genera un cultivo común y corriente. Ustedes pueden decir, ¿pero qué está hablando este tipo? ¿Cómo los cultivos convencionales o común y corriente tienen riesgo? Sí. ¿Una papa común y corriente tiene riesgo al ser consumida? En algunos casos sí. En algunos casos sí. Sí. ¿Un apio genera riesgo? ¿Un apio genera riesgo? Sí. Hay apios que producen compuestos naturales que son los que producen alergia en la población. Bueno, por eso, hoy día un transgénico no tiene ni más ni menos riesgos que una planta común y corriente, en base a la información técnica y científica disponible. Sin embargo, dentro de estos 1780 papers o publicaciones científicas, encontramos efectivamente algunas publicaciones que sugieren efectos adversos para la salud o para el medio ambiente. Y esas publicaciones han sido tanto estas, las que sugieren efectos adversos, como las que concluyen que son seguros y inocuos para el medio ambiente y para la salud de los consumidores y de los animales, han sido evaluadas tanto por instituciones regulatorias de los países como por academias científicas de distintos países.
¿Y qué han dicho qué han dicho estas entidades sobre todos estos estudios? Primero, han dicho, mire, ¿sabe qué? En este estudio lo leímos, lo analizamos, lo estudiamos, y fíjese que no se ajustan al método científico. Yo les voy a mostrar un ejemplo para que quede bien claro. No se ajustan al método científico. Como no se ajustan al método científico, sus resultados son irreproducibles. Significa que si yo hago el experimento aquí y tú lo haces, no sé, en República Checa, mañana no voy a poder obtener los mismos resultados porque no tienes la información necesaria para repetir el experimento. Y muchas veces las conclusiones de estos trabajos se basan en información no producto de sus resultados, se basan en otra información. Entonces, la mayor parte de las agencias regulatorias y de las academias científicas del mundo han dicho que estas publicaciones no tienen que ser consideradas en el análisis de la inocuidad o la seguridad de los transgénicos. Por su parte, cuando analizan toda la información por este otro lado de la balanza, esto ha llevado a que las principales academias científicas hayan emitido declaraciones a favor de los transgénicos y reconociendo los beneficios, la inocuidad y la seguridad. Estas declaraciones han involucrado a más de 190 organizaciones a nivel mundial y organizaciones como las que están aquí, como la Academia Chilena de Ciencias, tiene una declaración, la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas también tiene una declaración reconociendo beneficios y seguridad de los transgénicos. La Comisión Europea, ojo, la entidad técnica de la Unión Europea, también tiene una declaración a favor de los transgénicos. La Academia de Ciencias de Estados Unidos, de Gran Bretaña, la Academia de Ciencias del Vaticano, tenemos una Academia de Ciencias, tenemos una declaración firmada por más de 25 premios Nobel también sobre la materia, todos reconociendo beneficios, seguridad y inocuidad del uso de estos productos. Voy a ir más rápido, me quedan con dióxido. Disculpa, pero entonces, si son... Voy a mostrar el ejemplo para que te quede claro. Mira. ¿Perdón? Mira. Ejemplo. Paper publicado en el año 2012. Que uno de estos 20 disponibles. Científico quiso evaluar si los maíces, si un evento de maíz transgénico era seguro o no era seguro para el consumo de los animales. Y además quiso evaluar si el herbicida que utilizaba ese cultivo, en este caso el glifosato, era seguro o no era seguro para esos animales. ¿Y qué es lo que hizo? Durante 2 años le dio de comer a estas ratas maíz transgénico o también en el agua le dio herbicida, en este caso el glifosato. ¿Y cuál fue su resultado? Su resultado fue este. Este investigador se llama Seralini, es un francés, y sus resultados fueron ratas que desarrollaban tumores, luego de 2 años de consumir maíz transgénico. Estas ratas son ratas que durante 2 años comieron maíz transgénico, estas fueron ratas que durante 2 años comieron maíz transgénico, que había sido a su vez rociado con glifosato en su producción. Este acá no. Y estas eran ratas que no comieron maíz transgénico, comieron maíz común y corriente, pero que en el agua había glifosato. ¿Y cuál fue su resultado? Ratas con tumores. Y esto generó mucha polémica a nivel global. ¿Por qué? Porque él sugería que los transgénicos, que ya es incorrecto decir los transgénicos, tendría que referirse al evento específico, causan cáncer. Sin embargo, antes de hacer un análisis de esta publicación, hay 2 cosas que llaman la atención. Primero, ¿por qué las ratas desarrollan el mismo efecto, es decir, tumores, frente a estímulos distintos? Porque esta rata que no comió maíz transgénico y le dio glifosato, desarrolló tumores, y esta rata que no bebió glifosato, pero que sí comió maíz transgénico, desarrolla el mismo efecto. Eso es raro, no estoy diciendo si está bien o mal, estoy diciendo es raro, antes de siquiera leer el texto. Y segundo, que llama la atención es que aquí falta una foto. El control, el que no comió maíz transgénico y el que no tomó glifosato. ¿Y por qué no? Raro. No estoy diciendo que está bien o mal, estoy diciendo que es raro. Entonces uno analiza, y las agencias regulatorias analizan este tipo de información. Sabemos que genera mucho impacto mediático, etc. Pero, ¿cuál es la conclusión de la academia científica del protocolo? Bueno, Se comprobó que eso era fraude. usted lo dijo antes que yo. Sí. Pero miren, esta cepa de ratas se llama, como en los perros hablamos de raza, en las ratas hablamos de cepa. Esta cepa se llama Sprague-Dawley. ¿Ok? Y la Sprague-Dawley se utiliza ampliamente en estudios de toxicología. ¿Ok?
se utiliza para evaluar todo. Todo lo que ustedes quieran se evalúa en este tipo de separado. En el año 1979, 30 años atrás, 35 años atrás, se había publicado que las ratas Sprague-Dawley desarrollan tumores de forma espontánea. Un toxicólogo, está bien que un agricultor, que una persona común y corriente, que un arquitecto, no tengo idea que sepa Sprague-Dawley desarrolla tumores, pero un toxicólogo, ¿lo tiene que saber o no lo tiene que saber? ¿Qué es lo que decía este paper del año 79? Que el 80% de las ratas Sprague-Dawley, luego de 2 años, desarrollan tumores de forma espontánea. Y si las ratas desarrollan tumores de forma espontánea, ¿por qué entonces este autor sugiere que es producto del transgénico o del glifosato? Por eso, como no se ajustan a métodos científicos este tipo de publicaciones, es que las agencias regulatorias y las academias científicas no consideran este tipo de publicaciones. Existen muchos ejemplos que los podemos comentar, como ustedes están apurando, los podemos comentar en las preguntas. Hoy día este paper, si ustedes lo van a buscar en internet, en la revista científica, lo van a encontrar así, con esta palabra arriba, que dice retractado. ¿Por qué? Porque la revista científica que lo publicó reconoció su error al haber aceptado publicarlo, emitió un comunicado con las deficiencias técnicas que presentaba el estudio y lo retractó. Retractar estudios en ciencia no es algo que ocurra todos los días, pero no es algo tampoco que no se conozca. Pasan todas las materias. ¿Ok? Esto me lo va a saltar por el tiempo. Esto también por el tiempo. Y con esto ya vamos concluyendo. Hoy día, ¿hacia dónde va la tecnología? Hoy día dijimos que tenemos 4 cultivos principalmente, con 2 modificaciones, la resistencia a insectos y la tolerancia herbicida. ¿Y para dónde va la tecnología? Hoy día los países están invirtiendo y metiéndose la mano en el bolsillo para desarrollar sus propios transgénicos, para resolver las necesidades agrícolas de sus propios agricultores. Lo que hoy día existe ha sido desarrollado por empresas, principalmente. Sin embargo, hoy día la tecnología está siendo utilizada por los países y los países están invirtiendo en ello. Ejemplo, Brasil. Brasil, con dineros públicos, Embrapa, que es el símil a línea en Chile, acaba de desarrollar un poroto transgénico resistente a virus. Poroto que ya cuenta con la aprobación comercial. No se produce aún porque están multiplicando el material para que esté a disposición de todos los agricultores. Se espera que el próximo año se empiece a comercializar en Brasil. Es decir, que si ustedes van el próximo año a Brasil y se comen una feijoada, van a estar comiendo poroto transgénico. Recursos públicos para resolver una necesidad agrícola del país. O sea que los que están en el mundial ahora no están comiendo por otro tranquilo. Bangladesh, un pequeño país cerca de la India, con recursos públicos, acaba de desarrollar una berenjena transgénica. Bueno, Berenjena transgénica resistente a insectos. Y bajo el marco normativo de Bangladesh ya obtuvo la aprobación comercial. está Y se bueno. empezó a sembrar este año. ¿Cuál es la idea de Bangladesh? ¿Exportar berenjena transgénica? ¿Alimentar al mundo con berenjena? No. La berenjena es un producto importante para sus agricultores. Y como tenían el problema de los insectos, solucionaron ese desafío con el uso de la biotecnología. Aquí se puede decir que a ellos les dio como la berenjena. Indonesia acaba de desarrollar una caña de azúcar transgénica tolerante a la sequía. ¿Y para qué quiere una caña de azúcar tolerante a la sequía en Indonesia? Este producto ya tiene aprobación comercial, pero de nuevo hay que multiplicar el material para ponerlo a disposición. La caña de azúcar no solo produce ron, la caña de azúcar produce azúcar y el azúcar se utiliza para producción de bioetanol. Y la política de biocombustible de Indonesia es muy fuerte, está incentivando el uso de biocombustible y para eso necesita producir más azúcar. ¿Cómo produce más azúcar? Produciendo más caña de azúcar. ¿Y cómo produce más caña de azúcar? Adaptándola a los desafíos climáticos que tienen ellos. Mejorando como las variedades. sequía. Mejorando sus variedades. ¿Ok? Mejorando con biotecnología sus variedades, sus cultivos de interés. Cuba. Cuba. Cuba ha desarrollado sus propios cultivos transgénicos. Y hoy día en Cuba, Está tenemos bien, maíces güey. transgénicos Está bien, desarrollados por por el todos Centro de lados. Tecnología de La Habana. Y hoy día hay más de 3.000 hectáreas de maíces transgénicos en Cuba, desarrollados por los propios cubanos. Y hoy día, además, tienen una soya tolerante a herbicidas, desarrolladas por ellos mismos.
En Canadá, una pequeña empresa acaba de desarrollar una manzana transgénica que se oxida más lento. Se oxida igual, pero se Claro. oxida más lento. Esta característica le da lo mismo al agricultor, porque el objetivo no está pensado en el agricultor. Este tipo de características está pensado en el consumidor, en el productor de alimentos, en los restaurantes. ¿Okay? Este producto no es comercial. Este producto está en la etapa regulatoria canadiense, tratando de obtener el permiso. En España, el CSIC, que es un instituto público de investigación, acaba de desarrollar un trigo transgénico sin gliadinas y por ende un trigo apto para celíacos. Claro. Este producto ya está hecho, elaborado, y fue sometido al marco regulatorio de la Unión Europea. Y ahí hay que esperar a que la Unión Europea, de aquí a un tiempo, lo apruebe o no lo apruebe de acuerdo a su regulación. ¿Y qué pasa en Chile? Bueno, en Chile también se está trabajando con transgénicos. Se están tratando de desarrollar, de mejorar variedades con biotecnología para necesidades reales de la agricultura chilena. Entonces, ejemplo, en línea, en estos dos ejemplos, está trabajando en el desarrollo de uvas o de vides transgénicas resistentes al ataque de hongo, el hongo botritis. Sí, el oidio. Y está trabajando en el desarrollo de ciruelas transgénicas resistentes a virus. En la Universidad de Talca, el doctor Simón Ruiz está trabajando en el desarrollar maíces transgénicos tolerantes a la sequía. En la Universidad Católica, el doctor Patricio Arce está trabajando en el desarrollo de cítricos transgénicos tolerantes a la salinidad. Todos estos proyectos bastante avanzados. De hecho, en este caso, el SAC ya dio autorización para probar estos cítricos en Atacama. En pequeño hectariaje, no hay que dar Atacama de cítricos transgénicos, es probar si es que efectivamente toleran o no toleran la salinidad. ¿Y cuál es el objetivo de estos investigadores? De línea, de la Universidad de Talca, de la Católica. El objetivo es poner a disposición de los agricultores variedades mejoradas que atiendan a sus necesidades y a sus desafíos. Terminando ya, muchas veces debatimos y conversamos sobre transgénicos, y estamos a favor y en contra de los transgénicos, pero se nos olvida, estamos hablando de la agricultura, pero se nos olvida que los transgénicos son parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros estamos llenos de transgénicos. Olvidémonos de la agricultura, estamos llenos de transgénicos. Nunca nadie ha dudado de la seguridad o de la inocuidad o de los beneficios de esta tecnología en los usos. ¿Cuáles usos? Transgénicos. Ejemplo, Mira, la yo te medicina. encontré el brazo. En la medicina existen muchos medicamentos que se obtienen en organismos transgénicos, como la insulina, la hormona de la hepatitis B, la hormona de crecimiento, etc. Hoy día son casi 60 las medicinas que se producen en organismos transgénicos. Los detergentes también utilizan insumos producidos en organismos transgénicos. La producción de queso, para su producción, necesita enzimas producidas en transgénicos. Todos comemos queso. La mayor parte, que alguien dijo, pero la mayor parte de la gente come queso. Y el queso, los quesos puros, uno de sus insumos es la quimosina. Y es de las farmacias también, Y entonces. la quimosina se produce en bacterias transgénicas. Para el vino no existen vides transgénicas, pero para hacer la fermentación necesitamos levaduras. Y en Estados Unidos y en Canadá están autorizadas un par de levaduras para optimizar la fermentación. La ropa está hecha de algodón. Y el 80% del algodón mundial es transgénico. Sí. Nosotros estamos vestidos ahora de algodón transgénico. Y en el caso de los alimentos, si pensamos en los alimentos procesados, el 70% de los alimentos que están en un supermercado como alimento procesado contienen ingredientes derivados de cultivos transgénicos. Sí. Derivados de maíz, derivados de soya, derivados de canola, incluso derivados de algodón, el aceite de semilla de algodón. Entonces los transgénicos son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, muchas veces la gente cuando dice yo me pongo los transgénicos, ¿a cuál transgénico? Deben andar desnudos. ¿En qué uso? ¿Qué evento? Entonces, y hoy día cuando tenemos transgénicos, hablamos de transgénicos, cuando alguien quiere informarse sobre transgénicos, se ve el problema de que hay mucha información y se genera mucha confusión. Y la información, la gente tiene posturas sobre los transgénicos basadas en distintas cosas, no basadas en general sobre argumentos técnicos o científicos. Por eso, la postura de los reguladores es distinta de un ciudadano común y corriente. ¿Por qué?
Primero, tenemos gente que tiene todo su derecho de estar en contra de las transnacionales, sin embargo, dice, yo estoy en contra de los transgénicos por las transnacionales que los producen o que los desarrollan. Ok, es su opinión, nadie puede decir nada contra eso. Sin embargo, las transnacionales están presentes en toda la agricultura. Entonces, si una persona está en contra de las transnacionales, tiene que estar en contra del modelo de la agricultura, no en contra del transgénico y no. Claro. Hoy día cuando ustedes se Sí. comen una manzana, también hay transnacionales detrás de esa manzana. Sí. ¿Pero es que ese modelo se le impone a la empresa? ¿Por qué? Pero dejémoslo para el final, que es mi última diapositiva y lo conversamos para terminar. Entonces, hoy día cuando una persona que tiene todo el derecho de estar en contra de la transnacional y decir estoy en contra de la transnacional y por ende de los transgénicos, tiene que decir, ok, pero tiene que estar en contra de todo el modelo agrícola, no solo del transgénico. Por supuesto. Segundo, hay gente que está en contra de la propiedad intelectual, en vegetales, y de nuevo, está en todo su derecho, cada uno piensa como quiere. Pero la propiedad intelectual existe en todos los vegetales, no solo en los transgénicos. Mm. Entonces, cuando una persona dice estoy en contra de los transgénicos por la propiedad intelectual, ojo, todos los vegetales tienen propiedad intelectual. Cuando ustedes se comen una manzana, lo que están comiendo es propiedad intelectual. Cuando se comen una fruta, lo que están haciendo es comer propiedad intelectual. Después, tenemos las cuestiones políticas. Como transgénico es un tema impopular. Cualquier político que se abandere a favor de los transgénicos es igual a inmolarse públicamente. Entonces ningún político va a decir yo estoy a favor de los transgénicos. Y muchas veces esto, sobre todo en la Unión Europea, donde las decisiones de transgénicos no las deciden los reguladores. ¿Ustedes saben quién decide en la Unión Europea? Los políticos. Es decir, es como decir que no, el SAC no te va a dar la autorización de siembra, es el político el que te va a dar la autorización de siembra. Eso es lo que pasa en la Unión Europea. Es una cuestión política, porque si fuese el regulador no tiene la presión de algunos grupos de afuera. Cuestiones políticas. Después tenemos algunas campañas que simplemente desinforman a la ciudadanía. Ejemplo, esta revista donde se trata de decir que los transgénicos son tóxicos y peligrosos para las personas. Y tenemos una persona que toma todos los resguardos para protegerse de la soya transgénica que él tiene. Entonces se pone un traje especial, se pone lentes especiales, se pone mascarilla. Chuta, que es peligroso esta soya que no se pone guantes. Entonces, ¿es verdad que es tóxica o no es verdad? La gente que no tiene, algunos de ustedes se ríen, pero la gente que no tiene idea de este tema, que quiere informarse de esto, y se asusta. Y después tenemos la confusión que existe con la agricultura orgánica, que en algunas partes se conoce como agricultura ecológica, donde la agricultura orgánica, por definición y filosofía, no admite transgénicos, y de nuevo, está en todo su derecho. Pero ¿por qué no permite transgénicos? Porque bajo su filosofía dice los transgénicos no son naturales, porque se desarrollan en un laboratorio y a mí no los quiero como agricultura orgánica. Fantástico. Pero la ciudadanía y la gente ha confundido ese mensaje y piensa que la agricultura orgánica no utiliza transgénicos porque son dañinos, tóxicos, peligrosos, lo que ustedes quieran. Y ese no es el mensaje. Es una postura filosófica que está en todo su derecho de tenerla, pero no confundir. Y por último, la peor herramienta, Internet. Ustedes van a Internet, ponen la palabra transgénico, van a encontrar una cantidad de cosas sobre el tema. Van a encontrar, por ejemplo, estos niños zombies. Yo que tengo un hijo así, comer maíz qué bonito. transgénico. Van a encontrar una papa con ojo, tomates con cola de pescado. Y una persona que se quiere informar de esto, y quizás qué pasa por su mente. Sí. Yo no estoy diciendo que un regulador, que un profesor vaya a creer estas cosas, pero una persona que quiere informarse de esto y ya le causa alarma. ¿Por qué pasa esto? Cuando tenemos en la televisión comunicadores que nos hablan de la conspiración de las sandías cuadradas, que las ha desarrollado una transnacional y que son transgénicas y que se quieren apoderar prácticamente del mundo con las sandías cuadradas, resulta que en la realidad las sandías cuadradas no se usa biotecnología. No, pues sí, tiene Se hacen mucho. en caja. Se hace mucho tiempo atrás. Se hacen en caja, no las desarrolló ninguna transnacional, Sí. porque las hacen en Japón. En Japón. Y el objetivo no es dominar el mundo, el objetivo es apilarla en el El escabión, o para transportarla. Sí. Entonces, cuando tenemos personas en la televisión que dan esos mensajes y la Sí, gente, verdad, pues, yo a mí varias veces los periodistas me preguntan sobre las sandías transgénicas cuadradas. O cuando pongan transgénico en Google y les va a aparecer imágenes, tomates llenos de jeringa. ¿Tenemos tomates transgénicos comerciales? No. ¿Y para ser transgénicos necesitamos jeringa? No.
Entonces, de nuevo, una persona que se quiere informar de esto y se termina desinformando. Y eso es muy peligroso. Por eso las actividades de información, de discusión, de debate sobre el tema, donde se puedan aclarar estas inquietudes, son muy valiosas. Finalmente, ya para terminar, para los que tengan preguntas, dudas, inquietudes, que quieran profundizar sobre algún aspecto específico de la materia, los dejo invitados a nuestro sitio web, chilevia.cl, donde pueden encontrar documentos de descarga, tenemos la sección de Relando Mitos, tenemos noticias sobre lo que está pasando a nivel global, temas generales de la biotecnología, el mejoramiento genético vegetal, los transgénicos en detalle, etc. Y además, los dejo invitados a nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, para participar de los debates acalorados que se desarrollan ahí, y de nuestro canal YouTube, donde pueden encontrar varios videos explicando la tecnología y los alcances de esta. Muchas gracias por su atención, no tengo ningún problema en quedarme a contestar preguntas, y para los que estén interesados, solo para los que estén interesados, tengo algunas copias, varias copias, de este último libro que sacamos sobre la inocuidad de los transgénicos, para el que quiera, tengo copias disponibles para ustedes. Ya, nosotros necesitamos uno. Muchas gracias, Aníbal, por la interesante charla. En honor al tiempo, vamos a dar la posibilidad de solo 3 preguntas, porque hay alumnos que tienen que ir a almorzar y tienen casa. No, pero es que si una vez que no se almuerce, hombre, que tanto. Pero sí, es que... ¿Y la comida? Voy a decir algo antes de las preguntas. Yo me tengo que ir aquí hasta las 2:30, así que podemos seguir conversando afuera. Bueno, Mismo le voy a decir, ya, que compa. todavía quedan más dudas, consultas, pueden seguir conversando con el doctor Sánchez a la salida del tema. Tengo una pregunta. Por otra, la primera pregunta. Tengo una pregunta. Una duda que tengo hace tiempo. ¿Se pueden, ahora que ya conozco un nuevo concepto de eventos, ¿se pueden hacer 2 eventos en los mismos organismos? O sea, me explico. Quiero hacerlo resistente al ataque de un insecticida y a la vez mejorar una característica de sabor, ¿no? Algo así. Sí. Y la otra pregunta, para hacerlo continuo, ¿se pueden mezclar rainos u otros taxas, por ejemplo? Sí. Primera pregunta, sí. Cuando tú introduces un gen en un individuo, eso es un evento. Si tú agregas 2 genes, es otro evento. Los 2 individuales son 2 eventos distintos, y un tercero con los 2 es otro evento, tipo un tercer evento distinto. ¿Ok? Esa es la primera. Y lo segundo, también se puede. ¿Por qué? Porque la idea de la biotecnología es transferir características de organismos no relacionados para mejorar esas características. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque el código genético es universal. Es decir, todos los individuos, bueno, hoy día el 99,9% de los individuos, de los organismos de la Tierra, almacenan la información genética en el ADN. Y la interpretación, y el 99,9% de esos individuos, a su vez, esa información se lee de la misma manera. Es decir, el ADN son los mismos componentes y la información se lee igual. Y es por eso que tú puedes mover un gen de un organismo a otro. Porque el ADN es el mismo y se lee igual. Muchas veces la gente piensa como que si yo le sacara la pierna a un elefante y se la pusiera a una persona. Claro, eso es una aberración visualmente, porque una persona con una pierna de elefante no se vería muy bien. Pero aquí lo que se está haciendo es mover genes, fragmentos de ADN, que lo que hacen es producir una proteína. Y eso todos hacen lo mismo. Todos tienen esa información. Por eso es posible. Y en la naturaleza esos casos también se dan. El BT, la agricultura orgánica, al menos la agroecológica no está permitido. La proteína CRI, sí. Y la bacteria también. De hecho, tú puedes ver el listado en la página del SAC, tú tienes el listado. Pero la agricultura orgánica de los países, cada país tiene su regulación. La de Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, la que tú quieras, tanto la bacteria, Bacillus thuringiensis, como la proteína CRI, no la variedad transgénica. La bacteria y sus proteínas purificadas están autorizadas. No el cultivo transgénico que produce esa proteína, pero sí la proteína purificada. Porque es un producto bajo su filosofía natural. Ahora, si yo como agricultor quiero tener un cultivo transgénico, ¿puedo seguir usándolo constantemente sin tener un periodo límite de tiempo? Depende de la regulación del país. ¿Por qué? Al igual que esto funciona igual que cualquier vegetal. Hoy día un agricultor, por ejemplo, si en un país tú tienes propiedad intelectual en vegetales y tu variedad vegetal, sea o no sea transgénica, tiene propiedad intelectual, vas a estar limitado a las exigencias de esa regulación.
sea transgénico o no sea transgénico. ¿Ok? Y también, eso desde el punto de vista legal. Y da lo mismo si es transgénico o no, va a depender de la regulación del país, donde la mayor parte de los países tienen propiedad intelectual en vegetales. Chile tiene hace 20 años regulación, propiedad intelectual en vegetales, que la gente desconoce. Hace 20 años que hay propiedad intelectual en vegetales en Chile. Y segundo, depende de la biología del cultivo. Porque, por ejemplo, producir trigo no es lo mismo que producir maíz. Tú en el trigo como se autofecunda, el trigo es una planta pirateable, porque la descendencia son clones, son 100% idénticos a su padre. Entonces yo puedo ir a tu campo y te puedo robar un trigo y mantener exactamente el 100% de las características de tu trigo, y te lo pirateo. Por otro lado, si tú produces maíz, es muy difícil que yo te piratee el maíz, sea o no sea transgénico. ¿Por qué? Por la biología del maíz. Los maíces son híbridos. Y la descendencia de los híbridos, sea el maíz, el tomate, lo que tú quieras, no tiene el 100% de las características de su padre. Entonces el rendimiento disminuye considerablemente en las generaciones futuras. Eso por la biología del cultivo, no por si son transgénicos o no son transgénicos. Entonces, por ejemplo, ningún productor de maíz del mundo guarda semillas de maíz. Compra todos los años. A diferencia del trigo, sí se guardan. ¿Por qué? Porque son clones de su padre y tienen las mismas características. ¿Se entiende? Entonces tienes que mantener esos dos conceptos, la propiedad intelectual, por un lado, y segundo, la biología del cultivo. Claro. Bueno, y la segunda pregunta es que hay alguien por acá y al medio de la otra. Claro. Bueno, la charla claramente muestra una de las posturas con el tema de los transgénicos, pero también hay charlas que muestran exactamente el mismo gráfico de comunicación a favor y en contra, pero al revés. Y no necesariamente riesgos hacia la salud, evidentemente, pero otros tipos de riesgos ecológicos, de la agricultura, de la naturaleza, de la biodiversidad. Y bueno, hay un debate en la población sobre todo este tema. Entonces, ¿por qué tú crees que los ciudadanos no podrían ellos discernir si acaso quieren o no consumir transgénicos o quieren o no que en sus campos o en las áreas rurales de sus territorios se produzcan productos transgénicos? Yo creo que es ilícito que haya personas que estén en contra. Bueno, ese comentario quería hacer. Y como para resolver, porque no hay tiempo para los detalles, me gustaría saber tu opinión sobre por qué crees tú que en los últimos 20 años los precios de los alimentos han subido de una forma, pero con mucha ansiedad. Y justo ahora, en los últimos 20 años, se han aplicado estas tecnologías que tú has mostrado. Primero, el comentario que hiciste. El de que si el consumidor quiere o no quiere, eso es absolutamente válido. Que cualquiera que sea. Eso depende de la regulación del país. Cada país tiene su regulación. Hay países que sí etiquetan, otros países que no etiquetan. Y dentro de los que etiquetan, tienen diferentes. Por ejemplo, en Japón se etiquetan los productos que tienen más del 5%